Mm. Pregunta, ¿ya todos vieron sus notas en el sistema? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, les recomiendo por favor que la miren porque, pues también para que califiquen por favor el curso. Bueno, ¿qué tal les pareció el segundo parcial? Pues, profe, un poco más como de la metodología del primero, ya con los temas del segundo corte. ¿Pero les pareció más sencillo o más difícil que el anterior o cómo? ¿O igual? ¿O no se notó la diferencia? ¿Alguien está Pues, hablando? Ah, ya. pues a mí me pareció un poquito más difícil, en el sentido de que tuvimos un punto más y pues yo tenía algunas dudas con los temas, pero pues bueno, o sea, realmente en sí no es que estuviera tan complejo, solamente que digamos que yo sí tuve algunas dificultades ahí para... Ah, bueno, ¿y los demás? Isabela, ¿tú qué dices? Isabela. Pues me pareció de pronto un poquito más largo que el primero, pero pues igual todo estaba muy, mm, pues basado en lo que vimos, muy coherente. Bueno, ¿alguien más tiene algo que agregar? Bueno, este tema les recomiendo que por favor se concentren porque este tema es más complejo que los dos anteriores. Entonces, normalmente, porque es más abstracto que los demás. Entonces, pues requiere más trabajo, más concentración y demás. Entonces, pues para que vayan sabiendo, si quieren una nota que les quede alta y todo eso, es que tienen que trabajarlo bastante. Bueno, entonces, eh, hasta el momento hemos hablado de dos formalismos. Uno eran las máquinas de estado finito y las otras eran las máquinas de pila, que eran equivalentes pues, a las expresiones regulares y a las gramáticas libres de contexto. Entonces, en el primer caso podíamos hacer esto, es decir, en los lenguajes regulares, digamos, los que se reconocían como máquinas de estado finito. Este era un lenguaje típico, era asterisco y asterisco, ¿cierto? Uno que estaba por fuera de esto, es decir, que no era regular, era ANBN, ¿cierto? Entonces, pues, estamos aquí. Entonces aquí teníamos asterisco y otros lenguajes, pero por fuera de ellos estaba AN, vea la N, que eran libres de contexto, o se podían reconocer con un push-down automata. Y luego teníamos ANBNCN, que no era, pues, libre de contexto y mucho menos regular. Y generalmente para probarlo utilizamos estrategias como juegos con el demonio, pumping dema y demás. Ahora vamos a ver el formalismo computacional más poderoso que existe, que son las máquinas de Turing. ¿Cierto? Entonces, en las máquinas de Turing los lenguajes se van a llamar recursivos. No tiene que ver con la recursión de programación, no. Simplemente que el nombre es así, recursivo. Recursivo es un lenguaje que va a ser reconocido por un formalismo que vamos a ver aquí que se llama una máquina de Turing. ¿Ya? Así como los lenguajes libres de contexto eran reconocidos por context free grammars o push down automata, y como los lenguajes regulares son reconocidos por máquinas de estado finito. Entonces este es digamos, el formalismo más poderoso que existe, y de hecho la idea es que cualquier cosa que un computador pueda hacer, lo puede hacer la máquina de Turing. Eso se llama la tesis de Turing o la tesis de Church-Turing. Esa máquina de Turing fue definida en 1936
por Alan Turing, que ustedes ya me dicen que han visto una película de él, ¿cierto? Muchos. ¿Alguien sabe qué es Alan Turing o no? El código Enigma, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, él es el inventor también de esto y lo interesante es que, pues en ese tiempo, pues apenas estaban en los computadores digitales. O sea, esto fue definido antes de eso. Las máquinas de Turing, hay otro programa que es equivalente a las máquinas de Turing que se llama lambda cálculo, que es por Alonso Church. Y por eso es que la tesis de que todo lo que sea computable se puede hacer con una máquina de Turing se llama la tesis de Church-Turing. Mejor dicho, el acuerdo que hay, la tesis es que algo es computable si solamente si se puede hacer con una máquina de Turing. ¿Ya? Y básicamente uno lo que puede mostrar es que todo lo que uno puede hacer en Python, digamos, o en C++ o en cualquier lenguaje de programación preferido, se puede hacer también con una máquina de Turing. Viceversa, todo lo que uno haga con una máquina de Turing lo puede hacer en un lenguaje moderno, universal como Python. Eso quiere decir que en términos de poder computacional son exactamente equivalentes, que las máquinas de Turing son más sencillas para poder hacer un desarrollo teórico, es otra cosa. ¿Ya? O sea, son más sencillas de analizar, pero obviamente si uno va a escribir un programa en ellas, pues va a ser mucho más engorroso, digamos. Entonces, esa es la idea de las máquinas de Turing, de shorted thesis. Y bueno, esto, yo alguna vez les conté de dónde venía la relación entre computabilidad y lógica. No sé si ustedes recuerdan eso. Si no lo recuerdan, se lo repito. La idea, o sea, cómo llegamos a la máquina de Turing y al computador, a la computación moderna. En los comienzos del siglo anterior, había un proyecto que era, digamos, axiomatizar o volver todo sistemático la lógica. Es decir, básicamente, la idea era que toda la aritmética se podía volver, digamos, computacional, sistematizar. Es decir, cualquier cosa que fuese probable en aritmética uno podía hacerlo siguiendo un número de pasos, ciertas estrategias como un programa, hasta probar el teorema. ¿Ya? Cualquier cosa que yo me podría imaginar podría hacer. Es como más o menos como cuando ustedes en cálculo les enseñan unas integrales básicas y cualquier otra integral que ustedes generalmente la solucionan con esas básicas. Entonces la idea era definir, digamos, los axiomas básicos de la aritmética de tal manera que cualquier cosa que yo quisiera probar lo podría hacer utilizando esos axiomas básicos. Entonces, ese era el proyecto. Entonces, básicamente era como axiomatizar y sistematizar la aritmética y la matemática en general. Entonces luego Gödel es un matemático austriaco que mostró que esto era imposible. Es imposible definir unos axiomas básicos de tal manera que todo lo que sea cierto en la aritmética se pueda probar con esos axiomas. Es imposible. Entonces eso, digamos, fue una gran derrota para este proyecto. Básicamente es decir, su programa no se puede hacer. ¿Ya? Entonces, personas como, pero eso no terminó allí, entonces personas como Turing, entonces se preguntaban, pero entonces, ¿qué sí puedo sistematizar? ¿Qué puedo hacer yo computacionalmente? Entonces, de ahí viene el término. Entonces, identificar qué partes o qué cosas sí se pueden sistematizar. Entonces, la idea es que esas cosas, digamos, son las cosas que puede hacer una máquina
de Turing. Entonces, una máquina de Turing es algo supremamente sencillo. Ustedes básicamente van a tener una cinta infinita. Es más, permítanme un momento, yo les comparto. Un video. Les voy a compartir un video de que es una máquina de Turing. Pero aquí tengo un problema. Es que por algún motivo no me muestra. Bueno, ahí en mi pantalla toda. Sí, profe. Sí, profe. Que dice a Turing Machine. Sí, profe. Bueno, entonces esto es una Turing Machine. Entonces, tienen, como ven, tienen una cinta que en teoría es infinita. Entonces, hay un apuntador que escribe sobre la cinta. Se llama la cabeza de la máquina de Turing. Y entonces allí ustedes pueden escribir, digamos, si el alfabeto es ceros y unos, entonces ceros y unos. Y también puede escribir en la cinta y puede reescribir el contenido de la cinta. Es decir, si hay un 1, uno podría borrarlo y escribir un 0, como pasó allí. Y la cabeza se mueve a la izquierda o a la derecha de la cinta, como ven allí. O sea, no es como en los modelos anteriores donde era se movía siempre en una sola dirección, no. Aquí se puede mover izquierda, derecha, reescribir y escribir en una cinta. Digamos, esa es la idea. Entonces, aquí es como yo escribo en la cinta, con este apuntador. Y esta es la cinta infinita. Y mover a la izquierda a la derecha significa, pues, con esta cinta la envuelvo en una dirección o en la otra. Y aquí está, digamos, el programa, que son unos estados básicos que me dicen que escribir allí, una memoria finita, un programa finito que me dice qué hacer dependiendo de lo que yo estoy leyendo en la cinta en ese momento. Entonces el programa puede ser tan sencillo como decir, si hay un 1, reescriba el 1 con un 0 y mueva hacia la derecha. Si hay un 0, reescriba el 0 como 1 y mueva hacia la izquierda de la cinta. Eso podría ser un programa, digamos, básico. Profe, una pregunta. ¿Okay? Entonces se podría dar el caso de que se quede como en un ciclo infinito yendo de derecha a izquierda y nunca termine. Exactamente, eso puede pasar. Y ahí viene un problema muy importante que vamos a ver allí, que es el problema de la parada. A ti te da una máquina de Turing, tú debes decidir si esa máquina para o no. En el caso que tú estás preguntando es un caso de una máquina que nunca se detiene, digamos, que entra en un ciclo infinito. Bueno, entonces vuelvo a compartir otra vez mi iPad. Entonces, esa es la descripción infinita. Entonces vamos a tener, digamos, ya luego formalmente, uno podría decir, por ejemplo, el programa puede decir esto. Aquí inicialmente hay una A, ¿cierto?
Entonces mi función de transición me puede decir que si estoy en el estado P, o sea, el estado de la máquina es P, y estoy leyendo una A, este delta me da lo que debo hacer. Lo que debo hacer es moverme a un estado Q, cambiar de estado de P a un estado Q. Entonces este estado se volvería ya Q. Y se reescriba esta A que estoy leyendo con una C. Entonces haría esto. Y me dice R, que me significa mover hacia la derecha. Entonces este apuntador, la cabeza de la movería aquí. Entonces ya estaríamos, mi nuevo estado sería el estado Q y estaría leyendo una B. En vez de PA estaríamos en QB. Y en QB pues había otra delta, me podría definir qué hacer allí. Esto se llama estado finito, ¿por qué? Porque el número de estados es finito. Y el alfabeto, es decir, el número de símbolos también es finito. Quiere decir que esta función delta tiene un dominio finito. O sea, el número de estado multiplicado por el número de símbolos. Y eso sería, digamos, básicamente todo. Y luego obviamente hay condiciones de cómo parar y demás, pues que ya las vamos a ver aquí. Profe, Sí, ¿podrías de pronto repetir una vez más la nomenclatura de delta? ya lo vamos a ver en detenimiento, Ok, no te dale, profe. preocupes. Aquí es solamente para decirle que este delta me define, es igualito que el delta en los demás formalismos, me dice, estando aquí, en este estado, ¿qué debo que hacer? ¿A dónde me dirijo? Excepto que aquí yo puedo reescribir, entonces por eso tengo esto. Entonces me dice, si estoy en el estado P, antes estaba en P, y estoy leyendo una A, estaba leyendo una A, y estaba en un estado, digamos, P, estoy asumiendo que es P aquí. Entonces, lo que la función me está diciendo es que debo reescribir, debo pasar al estado Q, o sea que esto se me va a volver Q. Que el símbolo que estaba leyendo que era A, lo reescriba con una C. Y que mueva este apuntador hacia la derecha, right. Entonces lo movería aquí. ¿Ya? Entonces estaríamos ahora en el estado Q, leyendo actualmente B. Y esta función, pues delta, habría que ver qué me dice que debo hacer cuando mi estado es Q y estoy leyendo una B. ¿Ya? Entonces, básicamente, esta función delta es como el programa de la máquina de Turing. ¿Por qué el programa? Porque me dice, dado en el estado en que esté y el símbolo que estoy leyendo, ¿qué debo hacer? Y qué debo hacer es, ¿con qué reescribo el símbolo que estoy leyendo? Y cuál es mi nuevo estado y si muevo el apuntador hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Te queda claro, Ángelo? Sí, profe, una pregunta. Ujú. Si en lugar de C tuviéramos epsilon, o sea, ¿se puede dar ese caso de que si lee una A no coloque nada, sino que deje un espacio Sí, vacío? sí, sí. Entonces tú lo que haces así, Ok. tú lo que puedes hacer es simplemente escribes aquí. ¿Sí ves? Si hay una A, simplemente deja la A que está, o la reescribes con el mismo símbolo. Profe, pero se puede reescribir vacío, o sea, quitar la A y dejar como la Sí. cinta sin la A. Sí, entonces tú lo que puedes decir es, hay símbolos especiales como este, ¿sí lo ves? Entonces lo que podría hacer es, si hay una A, reescribe esa A con este símbolo de aquí, con este símbolo especial. O si no, uno puede decir que el alfabeto, en este caso el alfabeto tú te imaginas que es A y B, pero uno puede agregar otros símbolos como A tachado, B tachado, y todo lo que te imagines, pero tiene que ser finito. Entonces tú puedes decir, si quieres simplemente borrar la A, tú puedes decir, te puedes inventar una forma de decir borrar A, que puede ser simplemente escribir A, reemplazarlo con A tachado.
Porque ha tachado, digamos, es un símbolo del alfabeto. ¿Me entiendes lo que quiero decir, Ángelo? Sí, profe, sí, sí, sí. Profe, y como la interpretación de este símbolo que parece como una U cuadradita, Sí, el blank. viene siendo que está vacío, ¿cierto? No lo veas como que está blank. Yo utilicé el término blank. Si lo quieres interpretar como vacío, a veces se ajusta a vacío, pero en general se conoce como el blank, que generalmente se utiliza para en una máquina de Turing tú empiezas con la, con la entrada, la cadena de entrada, la que quieres aceptar o rechazar, al comienzo de la cinta, con este símbolo que te indica dónde empezar, y cuando termina la cadena de entrada, tienes puros blanks, un número infinito de blanks, que te indican que la cadena termina exactamente aquí. De aquí para allá hay blanks. Digamos que el blank es como el símbolo inicial de la cinta después de la cadena de entrada. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? El alfabeto, o sea, como la entrada de la cadena, ¿solo puede ser 0 o 1 o puede ser como cualquier string? Cualquier string en el alfabeto. Tú defines un O sea, alfabeto y entonces, bueno, ya vamos a ver. Lo que pasa es que se están adelantando y eso está bien porque te muestra curiosidad. Pero permítame terminar lo que estaba diciendo aquí en general y ok. luego hablamos. Bueno, una cosa muy importante de las máquinas, y tiene que ver con la pregunta que hizo Angelo antes, es el problema de la parada. Y esto está relacionado con, con lo que se llama universalidad y self-reference en máquinas de Turing y en programas en general. Una máquina de Turing puede recibir como entrada en la cinta la descripción de otra máquina de Turing. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una máquina de Turing se puede codificar con símbolos. Así como si ustedes tienen su alfabeto binario, usted cualquier cosa la puede codificar en binario. Cualquier programa lo pueden pasar en términos de ceros y unos, ¿cierto? Entonces, si ustedes, digamos, tienen un programa que recibe binarios, entonces el programa en particular se puede recibir al mismo, porque uno podría codificar el programa mismo en binario. Y entonces la misma entrada podría, o sea, el mismo programa se podría expresar en binario y ser una entrada a sí mismo. Entonces exactamente lo mismo pasa con el problema de la universalidad. ¿Y qué significa eso? Que uno se pregunta lo siguiente: ¿será que existe, yo puedo definir una máquina de Turing que me determine si la máquina que reciba como entrada termina o no? Que es la pregunta de Angelo. Entonces, lo obvio aparece es: ¿y qué pasa si esa máquina recibe el código de sí misma? Y esa sí misma que recibió está recibiendo el código de sí misma, que también puede recibir el código de sí misma, que también puede recibir el código de sí misma, así hasta el infinito. Entonces, básicamente, eso lo vamos a probar en este curso. Así uno prueba que es imposible que exista esa máquina. Ahora les puse el programa en Python, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros, o yo me voy a tomar la libertad de hablar de un programa en Python o de una máquina de Turing, porque al final es lo mismo. Yo puedo codificar mis máquinas de Turing como programas en Python y mis programas en Python como máquinas de Turing. Esa es digamos, lo que le vamos a llamar basados en la tesis de Turing. Las dos cosas se pueden, así, ustedes recuerdan que nosotros codificamos las lenguajes, las autómatas finitos, los codificamos en expresiones regulares y las expresiones regulares en autómatas finitos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces ahí demostramos que eran equivalentes. De igual manera uno puede mostrar que los programas en Python son equivalentes
a las máquinas de Turing. Entonces, muchas veces me va a quedar más fácil darles un ejemplo como si fuese un programa en Python que como si estuviera hablando de máquinas de Turing. En particular, en este ejemplo de universalidad y self-reference, el ejemplo es el siguiente. El programa en Python que recibe como entrada cualquier programa Python. Exactamente. ¿Y por qué eso se puede? Porque un programa Python es simplemente una secuencia de caracteres. Tú no puedes imaginarse un programa en Python que su entrada es una secuencia de caracteres. Eso quiere decir que ese programa en Python puede recibir como entrada a él mismo. Entonces la pregunta es, ¿ustedes pueden escribir un programa en Python que decida si cualquier programa en Python termina? La respuesta es no, porque tendría que decidir su propia terminación. Y eso está como difícil, ¿cierto? ¿Entienden o no? Profe, pero, o sea, si el programa espera otro programa para decir si el otro termina y se recibe a sí mismo, ¿no se quedaría como esperando por siempre? Sí, exacto, eso puede ser una posibilidad. ¿Ya? En general es imposible. Si ustedes alguna vez lo contratan, digamos, yo les decía eso antes, ¿cierto? Que si los contratan en Google, digamos, para que escriban una mejora a Python de tal manera que cuando estén compilando, ¿ustedes saben qué es compilar un programa? ¿O no? ¿O interpretar un programa, correr un programa en Python? ¿O no? ¿Qué tanto saben ustedes de compiladores? Isabela, ¿qué es un compilador? Isabela, Dime. ¿qué es un compilador? Es que no estoy segura, o sea, pues se supone que uno compila y ejecuta un programa, ¿no? Compilar me imagino que es respecto a ¿cómo se le dice? Como a la lógica y sintaxis del código. Sí, A más o ver, menos. Sí, exacto, más o menos. Bueno, Python en general lo que hace es interpretar otros lenguajes que compilan. Compilan es básicamente traducirlo al lenguaje de la máquina. Eso es compilarlo. ¿Me entiendes? Pero imagínate, Isabela, que te contratan para que le hagas una mejora al compilador de Python o al intérprete de Python, de tal manera que antes de correr, él verifique si el programa que estás tratando de correr termina o no. Y si no termina, por ejemplo, tiene un ciclo infinito o algo así, te diga error, este programa no termina. ¿Ya? ¿Tú crees que eso sea posible, Isabela? pues es que en sí el problema vendría siendo ya más que todo como en los códigos, ¿no? No tanto en la traducción. Sí, exactamente, en el código. Y exactamente, entonces Google te está contratando es para que, dado el código que tienes allí, te decida si ese código ocasiona que el programa se quede en un ciclo infinito o no. Pues yo diría que no, porque habría que analizar muchas cosas. Bueno, la intuición, ¿alguien más puede imaginarse cuáles pueden ser los problemas y demás? Francisco Suárez. Perdón, profe, ¿qué dijiste? ¿Cómo? ¿Qué dijiste, profe? ¿Pero no estás poniendo cuidado? Sí, pero pues justo en ese momento como que no sé si fue mi internet, pero no se entendió bien. Bueno, la misma pregunta que le hice a Isabela. ¿Entendiste la pregunta que le hice a Isabela? ¿Sobre qué es un compilador? No, sobre si Google te contratara para mejorar el intérprete de Python de tal manera que antes de, cuando le des ejecutar o run, te diga, hay un error antes de correrlo. Este programa no termina. Este programa tiene un ciclo infinito. Pues sé que hay cosas que uno puede hacer muy básicas que funcionan algunas veces, pero algo que diga siempre si termina o no termina, pues eso ya es el problema de la parada. Muy bien, exactamente eso es.
Entonces, es como acaba de contestar Francisco. Entonces, eso, el problema de la parada lo vamos a ver aquí. O sea, cómo demostrar formalmente que eso es imposible. Para que si alguna vez ustedes le piden algo imposible como esto o hay otra familia de problemas imposibles que vamos a ver aquí, si alguna vez alguien les pide eso en el desarrollo de un software, ustedes pueden decir, no, eso no se puede hacer. Lo que usted me está pidiendo es imposible de hacer. O también con complejidad, o lo que usted me está pidiendo se puede hacer, pero con una complejidad altísima. Y pues no es una solución efectiva. Entonces de eso se trata esta parte del curso. Bueno, ahora sí vamos a, ya que entendieron esto, más o menos ahorita sí vamos a contestar las preguntas que estaban haciendo, creo que Juan Camilo y Ángelo de pronto. Entonces, empecemos más o menos como la definición formal. Entonces, una máquina de Turing determinista, vamos a empezar con las máquinas deterministas. Ustedes tienen lo de siempre, un conjunto de estados que es finito, se llama Q, un alfabeto que también es finito y se llama sigma. Luego, un conjunto de símbolos que también es finito y se llama el alfabeto de la cinta, el tape alphabet. ¿Y qué incluye? Incluye todos los símbolos del alfabeto de entrada, sigma, más otros símbolos que pueden aparecer en la cinta y son símbolos de ayuda. Entonces, por ejemplo, mi alfabeto inicial podría ser A, B y C. Y a eso le vamos a sumar un que me indica dónde comienza la cadena en la cinta. O sea, el primer símbolo de la cinta va a ser este. Y cómo tachar una de estas, de A tachada, B tachada, C tachada. Estos símbolos de aquí serían los símbolos adicionales del alfabeto de la cinta. Y estos son el alfabeto de entrada. Entonces, símbolo importante es este que hablábamos con Angelo. Ese se llama the blank symbol. Y es un símbolo que no está en el alfabeto de entrada. Si lo quieren ver de alguna manera, es como un símbolo reservado a la máquina. Y puede aparecer en la cinta, obviamente. Otro símbolo reservado, perdón, es este marcador, ¿cómo le llamamos? De izquierda, si quieren. Es el símbolo que me indica dónde comienza la cinta, la entrada. O sea, al comienzo está en la primera posición de la cinta. Entonces se llama the left end marker. Y tampoco puede ser parte de la entrada. Y luego está la función que estamos dando allí, que se llama la transition function delta, y me dice, dado un estado y un símbolo que esté viendo, y ese símbolo puede ser de la entrada misma o puede ser un símbolo especial de la cinta, me dice cuál es el nuevo estado, cómo reescribo el símbolo que estoy leyendo, y si me muevo a la left, izquierda o derecha. Tenemos un símbolo inicial, de start state, un símbolo final o de aceptación que se llama T. Bueno, se puede llamar como ustedes lo quieran. Ustedes solamente tienen que indicar cuál es el estado de aceptación. Y un estado de rechazo que tiene que ser diferente del estado de aceptación. Entonces su función, como ya les dije, de transición, por ejemplo, delta PA, me dice, si estoy en P, mi estado actual es P y estoy leyendo una A, mi nuevo estado va a ser Q, voy a reescribir esa A con una B, pues que si no la quiero recibir, pues simplemente pongo el A, o sea, hago que B sea igual a A, y D, que es la dirección, y esta D puede ser o izquierda o derecha. ¿Ya? Bueno, ahora sí... se fue.
Teníamos un estudiante que estaba haciendo una pregunta ahorita, pero ya no lo veo. Creo que era Juan. Profe, qué pena una pregunta. Sí, que dime. ¿Me podrías repetir, por favor, qué significaba el estado de R? Este R de aquí, Sí, ese último. este estado es un estado de rechazo. Quiere decir que si llegas a ese estado, la máquina rechaza la entrada, la cadena que le entró inicialmente. ¿Me entiendes? Porque Ah, antes vale, era, profe. antes tú hablabas de recorrer toda la cinta y todo eso. Aquí ya no es eso. Aquí se trata de si entra en un estado o no. ¿Ya? Vale, gracias. Entonces, ahora, para que esta máquina esté bien definida, entonces tiene que satisfacer ciertas restricciones. La función de transición. Una restricción de la función delta es la siguiente. Delta de P con el left marker tiene que ser igual a un Q, o sea, puede ser un estado Q, left marker y la dirección tiene que ser R. ¿Alguien me puede decir intuitivamente por qué esta restricción? ¿O qué me está diciendo esa restricción? Porque el end marker me indica el inicio de la cadena. Entonces yo no puedo recorrer hacia la izquierda, Excelente. porque no hay nada hacia la izquierda. Y no puede reescribir tampoco este símbolo. Mm. Muy bien, excelente. Bueno, otra restricción es esta. Igual como le hiciste, Angelo, piensa a ver por qué esa restricción se necesita. T es el de aceptación y R es el de rechazo. ¿Qué me está diciendo la primera ecuación? Que si estoy en el estado de aceptación y recibo una B, pues me imagino que este es cualquier símbolo, pero si recibo una B, entonces me quedo en el mismo estado, colocando una C y moviéndome hacia alguna dirección. Sí. Lo que te está Mientras diciendo es... que Perdón. si está en el estado de rechazo, debe ir como en la dirección contraria al estado de aceptación. No. Pero sí entiendo por qué te confunden estos dos símbolos como si fueran contrarios, ¿no? Este simplemente es que un C', un D', que lo que te está diciendo aquí es que una vez entras en un estado de aceptación, te quedas en el estado de aceptación. Y una vez entras en un estado de rechazo, te quedas en un estado de rechazo. Si me entiendes, para decirte, básicamente la restricción te dice que la función, pues o sea, la máquina una vez entra en estado de rechazo, ya ahí no hay nada que hacer, se queda en ese estado de rechazo. Y lo mismo para si entra en un estado de aceptación. Bueno, esas son las dos restricciones. Bueno, vamos a ver si definimos con lo que ya tienen. ¿Cómo harían ustedes, intuitivamente, cómo harían este lenguaje? Bueno, vamos acá al comienzo, en esta figura. Aquí. Supongamos que ustedes quieren escribir una máquina que les acepta A a la N, B a la N, y la entrada es, es decir, que ustedes comienzan con A, B, B, B. ¿Ustedes cómo verifican que esa cadena forma a la N? ¿Cómo harían? Su alfabeto de entrada es AB, y ustedes pueden añadir otros símbolos especiales en la símbolos de la cinta. O sea, la cinta entonces contiene A, B y otros símbolos que ustedes pueden editar para este programa que quiero que hagan. ¿Qué harían? Si ustedes tienen dificultad imaginándose esto, imagínense que es simplemente un programa Python cuya entrada es un vector o una cadena de A's y B's, y ustedes todo lo que pueden hacer en ese vector es
reescribir la posición donde están en el vector, moverse hacia la izquierda o moverse hacia la derecha del vector. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacen para saber que ese vector es de la forma A a la N, B a la N? Profe, una pregunta. ¿Yo puedo Sí. moverme como que lo que sea a la derecha y lo que sea a la izquierda o solo la que está al lado? Lo puedes codificar, puedes, o sea, moverte tres pasos a la derecha, lo puedes hacer, ¿cierto? Eh, Ok. pero en principio te mueves solamente una vez a la derecha y una vez a la izquierda. Lo que pasa es que pues, tú puedes codificar, moverte 3 veces a la derecha simplemente con un estado que te dice, cuando esté en el estado T, no importa lo que yo me mueva, muévase hacia la derecha, muévase hacia la derecha, muévase hacia la derecha. O sea, más que todo tenemos que hacer como una máquina de estados, básicamente. Sí, básicamente. Profe, entonces, una Pero, máquina de Turing, perdón, Ángelo, ok. pero la ventaja aquí es que tú puedes reescribir la cinta. Entonces, aunque tienes un número finito de estados, si los combinas de cómo puedes reescribir esa cinta, pues te da un sistema de estados infinito. Porque Ok. esta cinta es infinita. O sea, empieza con esto, pero tú puedes reescribir, tú puedes correr, por ejemplo, estas veces hacia la derecha y hacia la derecha 1000 veces, copiar esta cosa y duplicarla, triplicarla, elevarla a la potencia de 2, cualquier cosa, puedes hacer esto. Entonces tienes una posibilidad infinita. Entonces estos sistemas no son finitos como los autómatas de estado finitos porque precisamente tengo esta cinta. Y esta cinta es incluso más poderosa que una pila. En los push down automata teníamos una pila y el problema de la pila era que uno solamente tenía acceso al último elemento, el elemento del tope. Aquí tú puedes irte a la izquierda, a la derecha cuando quieras. Listo. Ángelo, ¿cuál era tu pregunta? No, profe, era eso, que si de pronto acá se tenía, digamos, como un tipo de pila o algo para apoyarse, pero pues ya No, acabas de decir que no, pero se puede recorrer. eso no es necesario de tener una pila. De hecho, tú puedes, un resultado que vamos a ver bien interesante aquí es, tú puedes simular una máquina de Turing si tienes dos pilas. Con dos pilas puedes simular la máquina de Turing. Con una sola pila pues es imposible, pero con dos sí. Ya le explicaré cómo. Bueno, entonces, ¿cómo harían a n b a la n? ¿Qué programas se imaginan? Piénsenlo primero en Python. Ustedes reciben un vector de A y B, ¿cómo hacen para devolver sí o 1? Sí, solamente sí. El vector tiene NA seguidos por NBs. ¿Me entendieron la pregunta o no? ¿Santiago? Sí, profe, pues sí la entendí. Bueno, ¿cómo lo harían? Para que se vayan familiarizando con la programación en máquinas de Turing. Pero, profe, entonces, Sí. ¿cómo pensamos la solución en Python o tratando como de implementar una máquina de Turing? Es que el Python es como para que se imaginen, no tiene que ser Python, es imagínense, traten de pensar en una manera abstracta. Ustedes tienen un vector y ustedes solamente pueden moverse hacia la izquierda. Dada una posición, ustedes pueden leer lo que está en esa posición y moverse a la izquierda o a la derecha. Y ustedes saben que después del último elemento está este símbolo. O sea, este símbolo les puede darse cuenta, pueden utilizar este símbolo para darse cuenta cuando recorrieron toda la cadena. Si llegan aquí, ya saben que están al final de la entrada, entonces pueden devolverse. Si están aquí, están al comienzo. Y así sucesivamente. Y pueden añadir otros símbolos. Para darle cierta pista, les voy a aumentar dos símbolos que pueden necesitar. A tachado, B tachado. Quiere decir que cuando ustedes reescriban, pueden utilizar esos símbolos como A tachado y B tachado.
A tachado es un símbolo para indicar que la A se tachó, si lo quieren ver así. Profe, es que yo tengo como una pequeña idea de cómo poder como mantener la forma, pero no sé cómo se podría mantener la igualdad en la cantidad. La forma, ustedes pueden, mejor dicho, lo único que importa es que ustedes devuelvan, o sea, que ustedes acepten, bueno, no le he dicho que es aceptar, pero aceptar es entrar en un estado de aceptación. Y eso va a ser fácil. Pero la Profe, cadena, yo tengo una idea. la cadena inicial ustedes la pueden modificar como quieran. Al final, al final pueden quedar solamente blanks, si ustedes quieren. Símbolos blank. Eso no importa si ustedes borran la cadena completa. Pero es si entra en un estado de aceptación o no. Lo que pasa es que tienen que entrar en el estado de aceptación si, solo si la cadena inicial era de la forma ANBN. Juan Camilo. Yo tengo una idea, pero pues no sé si me la puedas como que ayudar a Sí, claro. codificar o hacer Sí, dime. o sea, sería como que por cada A, Ujú. eh, algo así como que tache una A y una B cuando encuentre una. Y Ajá. que así haga sucesivamente hasta que como que encuentre una desigualdad o algo así. Y como que Exactamente. tache una A, pero no pueda tachar una B y ya, como que acabe algo así. Exactamente, eso es. Entonces, la idea más o menos así. Ustedes piensan en estado inicial y van a que ustedes cuando encuentren una A, la tachan. Es decir, eh, con este símbolo. Reemplazan esa A con esta A y entran en un estado que se llama, estamos en el estado P, que es búsqueda, ¿cierto? Ahora lo que hacemos es buscar B. Después de tachar buscar B es un estado, digamos, Q, que si encuentra una A, se mueve a la derecha. Si encuentra una A, se mueve a la derecha. Aquí encontró una B, entonces la tacha. Cuando hace esto, él dice, mueva hacia la izquierda hasta que encuentre la primer A o la última A sin tachar o la primera que esté, depende de cómo lo miran. Entonces lo que hace es Ok, devolverse. que vuelva al inicio, ¿no, profe? ¿Cómo? Que Exacto, vuelva al inicio y busque exacto. una A. Vuelve al inicio y busca una A. Esta está tachada, entonces se la salta. Aquí la encontró. Ahora va y busca la primer B que no esté tachada. Entonces hasta aquí la encuentra y la tacha. Luego se vuelve otra vez al inicio y busca y A tachada. Ahorita busca una B tachada, primera vez que esté sin tachar. Eh, Aquí la encuentra y luego verifica si hay más. Sin tachar no hay. Entonces, si termina con todo tachado es porque era la forma ANBN. Si no, era porque estaban descompensadas, había más As que Bs o Bs que As. Y ya, ¿entendieron? Por ejemplo, ¿por qué no funcionaría si tuviésemos eh, más, supongamos que tuviésemos aquí algo de esta forma? A, B, 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 B. Entonces, luego empezaría tacha una A, va a buscar una B, luego busca la siguiente A y tacha una B. Ya no hay más As, pero hay B sin tachar. Entonces, una sola escaneada de esto se daría cuenta de que hay B sin tachar cuando ya todas las As están tachadas. Entonces, es un algoritmo muy sencillo, no hay necesidad de contar nada. ¿Alguna pregunta? Profe, y ahí se representaría Ujú. con el delta, o sea, ¿sí? Exactamente con el delta. Ya, o sea, lo que pasa es que más complicadito que esta es la intuición. Ahorita vamos a ver cómo se ve el delta. Pero la idea es esa. Y de esa manera pueden hacer de una manera muy parecida pueden hacer AN, BN, CN. Excepto que los recorridos son 3 en vez de solamente 2.
sea, busca una A, busca una B, busca una C. ¿Ya? Y entonces ya con eso ya se dan cuenta que puedo reconocer lenguajes que no son libres de contexto. Por ejemplo, aquí está, si quieren ver exactamente cómo es, aquí está el lenguaje A a la N, B a la N, C a la N, que hace exactamente lo que acabamos de decir, pero pues ajustado un poquito a este lenguaje que es un poquito más complejo. Entonces primero busca que sea la forma asterisco, B asterisco, C asterisco, y luego mira que buscan tachando una A, una B y una C al mismo tiempo, y al final que no quede nada sin tachar, o que todo quede tachado más bien. Y aquí está toda la función. Alguien preguntó, ¿sería la delta? Esta es toda la delta, esta matriz. Este es delta. Entonces, aquí dice, si estoy en delta, estoy en el estado inicial, S, y el símbolo que estoy leyendo es este. Entonces, ¿qué hago? Quedo en S, pero me muevo hacia la derecha. Si veo una A, dejo el A y me muevo hacia la derecha. Si leo una B, mire que aquí cambio el estado y me muevo hacia la derecha. Si leo una C, cambio de estado y me muevo hacia la derecha R. Y luego aquí utilizo para devolverme. Bueno, y así sucesivamente pueden leer toda la esta. Entonces, esta sería básicamente la función delta para ese problema en particular. Pero que es simplemente la idea que Juan Camilo describió. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a definir, para terminar, la noción de cuándo se acepta una cadena. Entonces, como siempre, uno empieza con la noción de configuración. ¿Y qué es configuración? Es como una foto de la máquina en el estado actual en que esté. Al comienzo, la entrada allí de una máquina de Turing se pone en la cinta concatenándola con un número infinito de estos blanks. Entonces eso es lo que vemos aquí en nuestro pequeño ejemplo. Al comienzo teníamos simplemente esta entrada seguida con un número infinito de blanks después de este símbolo. Entonces la cinta siempre va a ser como una cadena infinita, que al comienzo es con la cadena de entrada más un número infinito de símbolos blank. Bueno, entonces la configuración inicial, bueno, la configuración tiene otro elemento que no les he dicho, que lo voy a decir ahorita, es la posición en cual estoy de la cinta, la cadena actual, o sea, la forma actual de la cinta, y también, perdón, este P no es de posición, este es el estado en que estoy. El estado, la cadena y la posición donde yo estoy en. Estado, cadena, posición. Entonces, en este caso, otra vez con el ejemplo, el snapshot me dice, ¿en qué estado estoy? En este caso estaría en el estado P. ¿Cuál es la configuración actual de la cinta? Pues es esto más A, B, B, A, B, A, seguido por un número infinito de blanks. Y la posición en que estoy es la posición 1, 2, 3, 4, 5. Entonces uno diría que la posición es, en este caso estaríamos en P. El estado actual es A, B, B, A, B, A. Y un número infinito de blanks. Y la posición, si conté bien, es la posición 5. Entonces, esta sería mi configuración. ¿Queda claro?
¿Alguna pregunta allí? Profe, Isabel. de alguna manera ese 5 me representa como la cardinalidad. No, el 5 me representa simplemente dónde este apuntador está apuntando. Entonces, si te mueves a la derecha, el 5 se te vuelve un 6. Si te mueves a la izquierda, este 5 se te vuelve un 4. ¿Entiendes, Ángelo? Sí. El 5 es este último es la posición a la cual está apuntando este apuntador. O sea, en ese Profe, ejemplo, lo que va, Ujú. en el ejemplo que acabas de escribir, ¿estaría apuntando entonces al B? ¿Conté mal o qué? No, pues no sé, yo no me fijé bien. No, 1, 2, 3, 4, 5. En este momento está apuntando el 5. Vale. Contando el, claro, Sí, la cadena actual es la que aparece aquí. Mira, esto más esto más esto más esto. O sea, la cinta, el estado de la cinta es este. Y el estado donde estoy es P. profe, una pregunta. ¿Sí? En el parámetro de lo de la cadena actual, ¿siempre se va a mantener igual? No, no, ¿O no, hay porque forma de que cambie? eso cambia porque tú reescribes. Tú puedes reescribir un símbolo. Vale, vale. Y Porque también si puedo cambias anexar más tamaño de la cadena. sí, exactamente. Es más bien la foto, es una foto que le tomas a la máquina en ese instante. ¿Me entiendes? Vale. Entonces, mira, la configuración inicial va a ser esta. ¿Por qué? Porque es este el estado inicial, ¿cierto? Este es el símbolo que me dice donde comienzo, el marcador izquierdo. Aquí está la cadena de entrada, seguida por un número infinito. Este blank omega es un número, es omega, un número infinito de veces. Y estoy en la posición 0. Entonces, como estoy contando en la posición 0, de pronto ya no es 5, sino 4. ¿Listo? Entonces, ¿esto queda claro por qué? O sea, porque al comienzo estaríamos más o menos así. El apuntado sería este, aquí. Luego, aquí vendría la X. Y luego aquí vendrían puros símbolos. Infinitos estados, ¿listo? Y esta primera posición es la posición 0. Algunos le llaman la posición 1, pero aquí escogen la posición 0. ¿Listo? Bueno, entonces, por eso es que uno lo define como un elemento de este dominio. Los estados, número infinito de símbolos, porque pueden ser un número infinito de blanks, y la posición en la cual estoy. Entonces, ya con eso ya puedo definir cuál sería mi próxima configuración, que es la pregunta de Kevin. ¿Cómo puede cambiar, digamos, la cinta, dependiendo de lo que me diga la función delta? Entonces, vamos a ver si ustedes lo sacan de aquí, ustedes mismos. Entonces vamos a definir esta relación que me dice, en un paso, yo voy de una configuración a otra. Y eso está determinado obviamente por la función delta. ¿Cierto? Entonces, vamos a necesitar cierta notación aquí. S, N, B de Z va a ser la cadena que se obtiene de Z, cambiándole la posición enésima de la cadena por un Z, por un B, perdón. Entonces, con este ejemplo aquí está. Vamos a cambiar la posición 4 con una B. Entonces, la posición 4, ¿cuál sería? 0, 1, 2, 3, 4. Esta de aquí. Entonces me da la cadena, pues lo mismo aquí. Marcador B, A. Y esta posición 4 la cambio esta A por una B. Entonces, ¿entendieron esta notación? ¿Alguien no la entendió? Sustituyen en la cadena la cuarta posición por B.
Entonces sustituyen la cadena Z, la n-ésima posición con una B. Sencillo, ¿cierto? Z sub n es la n-ésima posición de la cadena Z. ¿Ya? Entonces, con eso en mente, la próxima configuración se puede determinar con esta función. La configuración que está en el estado P, con una cinta actual Z en la posición N, puede evolucionar a esta configuración o a esta, dependiendo si esto se da o esto se da. Lo que yo estoy esperando es que ustedes puedan explicarme qué me está diciendo esta ecuación con lo que ya hemos visto. Una ayudita, L es la dirección de moverse hacia la izquierda, R es la dirección de moverse hacia la derecha. Profe, perdón, una pregunta. ¿Cómo es que están, o sea, qué es que me significa cada uno de los parámetros Sí, de la estado, izquierda? estado, la cinta, ¿te acuerdas? Entonces, por ejemplo, mira la configuración inicial que se te sirve. ¿Está viendo mi pantalla o no? Que aquí me parece como extraño. Sí, profe. Entonces, estado inicial, S, la cinta está de esta manera. Esto, la entrada inicial, impulos blancos. Y la posición es 0. Entonces es esto. Pero obviamente esta es la inicial, esta de aquí puede cambiar. Entonces, aquí me está diciendo cómo, dada esta configuración, cómo paso a la siguiente configuración, que puede ser esta o esta, dadas estas condiciones. Y yo lo que estoy esperando es que ustedes me digan por qué, o qué me está diciendo eso. ¿Lo entienden? Pues que cuando se mueve a la izquierda se devuelve en la posición y a la derecha es uno. Sí, exacto. Ya con las exposiciones quedaste bien, pero Naim, falta el cambio en la cadena, en la cinta. El SDNB en Z. Estás cambiando Z como SDNB en Z. Y ahí te dice por qué. Entonces quiero que explique esa parte también. Ese NBZ es una función. Sí, te cambia el enésimo carácter de Z por una B. Ya, ya, ya. Y Z sub n significa el enésimo símbolo de Z. Que tiene sentido porque está en la posición n Sí. de la cinta. Entonces pueden explicar por qué. Todo lo que nadie me hizo voy a explicar que aquí la función delta me está diciendo, si estoy en el estado P, pues estoy en el estado P, y el símbolo, enésimo símbolo de Z se va a reescribir con una B, y el nuevo estado es Q, entonces me dice, el nuevo estado de la configuración tiene que ser Q, y como aquí digo izquierda, entonces me muevo hacia la izquierda, es decir, n-1. Y este me dice que me va a la derecha, entonces n+1. Es decir, que solamente falta esta parte. Expliquen esta parte. Este es porque el nuevo estado es Q. Ambos dicen que el nuevo estado es Q. Q, Q. Falta esta parte. ¿Qué es esa parte? Profe, una pregunta. ZN, ¿qué es que viene siendo? ¿Mi estado de la cinta? ZN es el NE. Z es la cinta, la cinta actual, si lo quieres ver. Y Z sub n, que es una cadena, ¿cierto? Que lo puedes ver como una cadena infinita. Z sub n es la enésima posición, es el símbolo que está en la enésima posición de la cinta. Porque, pues, profe, según lo que hemos hablado, lo que hace la función SN sub B es coger y ir a la enésima posición de Z Ujú, y cambiar lo que esté ahí por una B. exactamente. Por eso, pero entonces explica todo, toda la definición que está allí.
que entonces sería, si estoy en un estado P, con un estado actual P, con un estado de la cinta Z y una posición N, entonces voy a cambiar a un estado Q, voy a reescribir en la cinta en la posición N el valor de B y me voy a parar en N-1 si el delta me indicaba que me moviera a la izquierda. Ajá, y el delta, no solamente eso, el delta te indica que te muevas a la izquierda y que reescribas el enésimo, este símbolo, perdón, este símbolo con una B. Ujú. Entonces esto lo que hace es exactamente eso, va a la posición enésima y la reescribe con una B. Pero aquí te tiene que quedar una cadena, ¿no? Sí, sí. ¿Alguien más quiere explicarla? Daniel, Daniel Fabián. Hola, profe. Qué ¿Puedes pena. explicar ese ejercicio que está allí? Pues yo también concuerdo con lo de Angelo, ¿no? Pues básicamente que se nos presenta una condición y la condición es que esa transición tiene que estar fundamentada con la función delta. Entonces, si digamos la transición delta me define ese cambio de carácter y cambio de posición, digamos, a derecha e izquierda, entonces lo puedo representar de la forma que está ahí, que es básicamente indicar la posición de la cadena, el cambio de carácter y ya indicar si es n-1 o n+1 para ver si es derecha o izquierda. Exactamente, muy bien, Daniel. Bueno, entonces el resto es como ya hemos hecho antes. Uno ya sabe cómo evoluciona de una configuración a otra. Entonces, ahorita va a definir en 0 pasos. Es la clausura reflexiva, se llama matemáticas. Una configuración alfa va a otra configuración, a la misma configuración alfa en 0 pasos. Alfa va a beta en n+1 pasos si va a un gamma en n pasos y gamma va a beta en un paso. Y alfa va a beta en 0 más pasos si existe un n mayor o igual que 0, tal que alfa va a beta en n pasos. Sencillo. Ahora, ¿alguien podría explicar la condición de aceptación o rechazo de una entrada X por la máquina M? Ahí está definido, pero lo que quiero es que alguien me lo explique. Juan Camilo. Juan Camilo. Profe, Ujú. acabo de llegar, qué pena, es que estaba en el baño. Creo que me Bueno, perdí entonces, como casi todo lo último. Santiago. Aquí, profe. ¿Podrías explicar la condición de aceptación o rechazo de una cadena X por una máquina M? Pues ahí está, simplemente podría explicar por qué. Pues viéndolo así, yo veo que ok, estamos en un estado, ¿cierto? Recibe una cadena que, pues como lo define ahí, que comienza con, se me olvidó el nombre del símbolo, del primer símbolo, qué pena. Sí, el marcador izquierdo, digamos. Sí, ok, sí. Entonces tiene una X y el resto está lleno de nuestro símbolo blank al infinito, puede ser. Ujú. Y estamos en la posición 0, ¿cierto? Entonces, ¿Y ese estado cuál es? Es importante. ese estado no sería el inicial. Exacto. Ajá. Ok, Es la configuración inicial. Ujú. Muy bien. entonces, si es aceptado, iría a un pues, estado de aceptación. Sí, ajá. ¿Cierto? Y ahí Y sería el símbolo que estaría en la posición N, si no estoy No, no, mal. no. Sería el estado de la cinta después de N pasos. Pues de N pasos, no, después de que entren en este estado de aceptación. O sea, no importa el Y, mejor dicho. Ok, ok, ok. Entonces, para ser rechazado sería básicamente lo mismo del principio, pero entonces pasaríamos a un estado de rechazo con el Y que ya dijiste, pues no importa tanto después de Exactamente. N pasos. Exactamente, muy bien. No, no, este N no es el número de pasos, esta es la posición donde quedaste, que no me importa Ok, cuál sea.
Porque el número de pasos está aquí, este es 0 más pasos, no sé cuántos. Este es donde te queda, después de estar en el estado de aceptación, donde actualmente está apuntando el apuntador, que eso no te importa a ti donde estés. Lo importante para aceptar o rechazar es que entre en este estado o en este otro. ¿Claro? Vale, profe, gracias. Entonces, ahorita cosa importante es hold. Uno dice que una máquina M hace un hold o una parada en la entrada X si la acepta o la rechaza. ¿Ya? Entonces, como preguntó Ángelo también al comienzo, puede ser, hay cadenas donde la máquina puede que ni acepte ni rechace, sino que se quede en un loop, en un ciclo, ¿cierto? En ese caso, si ni acepta ni rechaza, uno dice que la máquina se queda en un loop en la entrada X. Ángelo, eso es lo que preguntabas antes, ¿cierto? Ok, profe, y una pregunta, entonces, Sí. si fue una restricción, entonces, si yo ya entro en un estado de aceptación, yo no lo puedo sacar de ahí después. No, esa era una restricción, ¿te acuerdas? Sí, ok. Y una máquina de Turing se dice que es total, es como una función básicamente, si si para en todas las entradas, hace un hold on all inputs. ¿Qué significa esto? Que en todas las entradas o las acepta o las rechaza. Nunca en ninguna entrada se queda en un ciclo. Entonces, LDM es el lenguaje de la máquina y es el conjunto de todas las cadenas que la máquina acepta. Dado un conjunto de cadenas, y aquí vienen las cosas interesantes y que son complicadas, un lenguaje se llama recursivamente numerable si es el lenguaje de alguna máquina de Turing. Esto es parecido cuando uno decía un conjunto de cadenas es regular si existe, si es el lenguaje de alguna máquina de estado finito. Entonces el término es recursivamente enumerable. Profe, Y, ¿podrías volver a repetir esa sí, partecita que no me quedó clara? un conjunto de cadenas es recursivamente enumerable si es el lenguaje de alguna máquina de Turing. Por ejemplo, entonces AN, BN, CN es recursivamente enumerable porque es el lenguaje de esta máquina de Turing que definimos aquí. ¿Sí? Bueno, y ahora, ¿qué significa recursivo? Un conjunto de cadenas o un conjunto de cadenas recursivo si es el lenguaje de alguna máquina de Turing que es total. O sea, la diferencia entre recursivo y recursivamente enumerable es que recursivo es más restringido. La máquina no solamente tiene que ser una máquina de Turing, sino que tiene que ser una máquina de Turing que sea total. Es decir, una máquina que rechace o acepte todas sus entradas. ¿Listo? Entonces ahí, con eso terminamos la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué vimos? Vimos que era una máquina de Turing, definimos las transiciones y demás. Y ya saben qué significa que un conjunto sea recursivo o recursivamente enumerable. Y en la próxima clase veremos más ejemplos y más nociones. ¿Alguna pregunta? Profe, vamos a ver la prueba del por qué son equivalentes como a los computadores. Esa es relativamente sencilla, ¿no? Esa no la vamos a ver. Vamos a ver Mm, que... Bueno, digamos que sí. O sea, lo que pasa es que yo dije Python, pero lo va a hacer un subconjunto de Python. Y te voy a mostrar por qué ese subconjunto es completo. O sea, vamos a ver, Listo. no vamos a ver un lenguaje Python, sino un lenguaje como genérico. Esto lo vamos a ver. Profe, Ajá. entonces lo de máquina de Turing total es básicamente que da un conjunto, o sea, un lenguaje, todas las cadenas que pertenezcan a ese lenguaje sean aceptadas por la máquina o Aceptadas o rechazadas. rechazadas. Aceptadas o rechazadas, sí, exactamente. Que nunca pase Ah, que vale.
que una de esas cadenas en ese conjunto cause que la máquina se quede en un ciclo infinito. Mientras que el otro, el de arriba, el que era enumerable, es posible ese caso. En este puede pasar que algunas de las cadenas la máquina se quede en un ciclo infinito, ni la acepte ni la rechace. Sí, exacto. Y más sin embargo, esa cadena pertenece Al al lenguaje. lenguaje. Sí, exacto. Ok. Es interesante, ¿no? Vamos a ver casos y ejemplos de todo eso. ¿Listo? Bueno, como ya verán, esto es más complejo y más abstracto que lo que ya han visto antes. Entonces, de verdad no se dejen quedar de esto porque cada vez, o sea, cada nuevo tema se construye en los temas vistos anteriormente. Entonces, si ustedes se quedan en alguno, no van a entender el resto. Lean el material, pues el monitor pone el material de la clase siempre. Léanlo para que, pues, revisen todas las nociones que vimos ahora. Profe, ¿Sí? la próxima clase vamos a hacer como un ejemplo pequeño de cómo se definen. Sí, claro. O- Sí. ok, Bueno, vale. este lunes festivo, ¿cierto? Entonces el próximo viernes. El viernes. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Cualquier duda que tengan me pueden escribir. Gracias, profe. Igualmente. Chao, profe. Fin de semana. Chao, profe. Gracias, profe. Chao.